todavía. No, no Ah, aparece ¿usted lo como. ve? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ah, listo. Listo. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con un poquito más de teoría y definiciones que tienen que entender ustedes. Así que bueno, vamos a ir a poquito. Vamos a diferenciar lo que es limpidez de estabilización, que es importante. La limpidez es la ausencia de partículas en suspensión. Miren la definición, que desvían la luz de su trayecto habitual. Yo, como les había contado que hacían en la antigüedad para ver, en vez de los NTU y el nefilómetro, que tenían una técnica para ver si el vino tenía muchas o pocas partículas. ¿Alguien se acuerda cuando yo les comenté cómo hacían? Yo no sé. ¿No? Que ponían el vino en una copa, en un envase de vidrio, y le ponían una vela detrás. ¿Sí? Y atrás luz. Si veían la luz, era que el vino, o sea, y bueno, esto era todo ojímetro, ¿no? O masomenómetro. Pero bueno, era la técnica que usaban en la antigüedad para ver si el vino había quedado sin partículas. Entonces, la limpidez hace básicamente a que esos coloides no estén más en la suspensión. Y obviamente está relacionada con la cantidad que hay y la dimensión, es decir, si hay partículas grandes en suspensión. La estabilización es que esa limpidez se conserve en el tiempo y no haya ausencia de depósito que resulta de estos coloides, o de estas partículas, si se quiere. Más allá de la temperatura, de las condiciones de oxidación, o que las mismas sean eliminadas, acá dice durante la conservación, es durante la crianza del vino. Básicamente la que nosotros vamos a ver es la estabilización tartárica. La proteica también es importante en vinos blancos, es decir, nosotros podemos haber hecho el encolado, usar la bentonita, si se quiere, y haya quedado cargado de proteína, y esa proteína en el tiempo se estabilicen y nos enturbien el vino. Bueno, eso no tiene que pasar. El vino tiene que estar preparado para durar los tiempos que tenga que durar, si se quiere, en botella. ¿Quedó clara? Porque esta es pregunta de examen. Sí, sí. Bueno, pero está grabada igual. No pueden entrar a YouTube durante el examen. Está prohibido. A ver si me deja avanzar. No. Bueno. De nuevo el concepto de clarificación espontánea que ya lo vimos, así que no les voy a insistir mucho con eso. Sí recuerden que son los que se clarifican por simple trasiego, son los vinos de mínima intervención. Y acuérdense que están muy de moda esos vinos. O por ejemplo, por ahí hay un cierto mercado de gente más técnica que sabe un poquito más de la elaboración del vino y busca este tipo de vino. Porque saben que no tienen mucha interferencia con encolados o demás que haya pasado el vino. Eso generalmente lo dice, ¿no? En el vino para No, para el público que lo busca, no, muchas veces no lo dice. ¿no? Muchas veces no lo dice. ¿Se acuerdan la contraetiqueta que vimos de ese vino? Lo decía, pero Sí, muchas veces pero no lo dice. Pero después vamos a buscar, o si quieren algunos ya ir investigando, las fichas técnicas de los vinos. Entren, pongan ficha técnica vino Malbec. Y van a ver que hay bodegas que te venden el vino con la ficha técnica. Y viene un montón de información ahí adentro del vino. Si tuvo encolado, no tuvo encolado, el pH, bueno, obviamente el alcohol, y un montón de info que nosotros, al verla, como enólogos, tenemos que saber interpretarla y entender enseguida de qué está hablando el tipo que nos pasa esa info. Así que ustedes, por eso vayan buscando bodegas que les interese analizar los productos que tienen. sí. Bueno, el tema encolado, ya lo vimos, que es incorporar un vino, una sustancia que haga que pegar, es decir, flocular y sedimentar las partículas responsables de la turbiedad y la inestabilidad del vino. En el plano organoléptico vamos a ver cuáles, o sea, en el sabor y en los aromas, cuáles producen modificaciones negativas o positivas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver los pros y los contras de usarlo o no usarlo, y en qué situación usarlo y en qué situación no usarlo.
Fíjense lo que dice acá. En función de la naturaleza de la cola, es decir, después lo vamos a ver, pero hay dos, están las minerales y las orgánicas. La mineral, la bentonita, y las orgánicas, todas las otras. ¿Qué pueden hacer? Pueden suavizar y hasta afinar el vino, o por el contrario, pueden ser colas muy fuertes, digamos, y que limpien mucho el vino. Nos limpien de color, de taninos, y eso tiene mucho que ver el tipo de cola y el tipo de dosis a utilizar. Y el tipo de vino que vamos a hacer. Ahí hay muchas cuestiones para trabajar. Bueno, creo que ahora viene, no, todavía no, me voy a meter en un grafiquito que es difícil de interpretar, pero lo vamos acá adelante. La sedimentación que requiere una densidad de las partículas superior a la del vino, es decir, que sean más pesadas que el vino, por eso necesitamos hacerla flocular. Esta es una cuestión que tiene más que ver, más que nada, con la capacidad o la cantidad. Fíjense que la sedimentación y la clasificación son mejores en toneles de roble que en una cuba, pero básicamente por la cantidad de líquido, limpiar. Los toneles, el tonel de roble o la barrica, por lo general son de 200 litros, o es más chica también, pero no tienen gran capacidad. ¿Y la porosidad favorece? Favorece, tal cual, fíjense que ahí dice, la naturaleza de la pared juega un papel fundamental. ¿La porosidad dijiste, María Lucila, o te entendí mal? Sí. Ah, está, sí, tiene que ver, sí, pero más que nada es la cantidad de líquido. La turbidez del vino puede originar problemas microbiológicos y organolépticos, por lo tanto la clarificación es indispensable. Así que la clarificación básicamente es indispensable. Ahora, esto es como sí pero no, ¿viste? Sí pero no, sí pero no. Porque quizá hay alguno que no limpie mucho el vino y diga que es un vino orgánico y tenga un cliente que se lo acepta y se lo paga. O sea, recuerden que acá la definición que hablamos al principio de enología, no hay cosa estricta. Si me preguntás a mí para hacer un buen vino, y sí, tiene que estar clarificado. No clarificar no quiere decir que tiene que haber pasado un proceso de encolado, pero sí mínimamente de trasiego. El trasiego tiene muchos beneficios para el vino. Ahí está, acá quería llegar, a veces me hacía largo para llegar al trasiego. Básicamente, ¿qué nos permite hacer los trasiegos? Eliminar los desechos del vino, levaduras, bacterias, borras vegetales y demás que hayan quedado. Ahí después les voy a mostrar una fotito, que tengo una o dos fotos, sobre todo de vino blanco, para que veamos. Y el otro efecto importante es la disolución de oxígeno. Esto es buenísimo. Por ahí vamos a ver después los aromas, qué sé yo. El olor a huevo podrido en un vino que está en crianza, por lo general se va por un alto contenido de azufre y demás. Con una simple oxigenación lo eliminamos. Con un simple trasiego, es decir, pasar el vino de un El año pasado tuvimos una muestra de un tipo de un vino de ese tipo. Bueno, quizá a ese vino le faltó, por eso está bueno saber toda la historia, quizá le faltaba trasiego, claro. Es muy común por ahí que quede olor a ese, el olor al huevo podrido, el olor a reducción. No, era imposible sacárselo de la copa, era espantoso. Intomable. No, era horroroso. Pero muchas veces le puede pasar en un vino, quizás ustedes lo sulfitaron y quedó con mucho azufre, o se pasaron un poco Creo de que la fue dosis. eso, me parece. Usted con ¿Y un cómo le trasiego, incorporas el oxígeno, Daniel? ¿cómo? ¿Cómo le incorporás el oxígeno? Bueno, ahora creo que vamos a ver alguna imagen, pero básicamente con un trasiego abierto, que se dice. Es decir, lo sacás de la cuba donde lo estás criando y lo pasás a otra, y Ajá. en este paso, en vez de ser con conexiones cerradas, lo haces abierto, es decir, que caiga y tome contacto con oxígeno, con el aire, el vino. Caída libre, ¿no? Para que se mezcle. ¿Cómo? Digo que con una caída libre, digo, para que... Sí, con una caída libre, pero no muy alta, ahí nomás. Ya que con que salga de ese lugar hermético donde está encerrado, y vos lo pases a una cuba más grande, que toma contacto por sí con el aire, bueno, eso ya está oxigenando el vino. Te elimina Claro. ese olor a reducción, ese olor, famoso olor a huevo podrido, que es común, no se crean que no es común, es común. Ayuda a eliminar el hierro, como dice acá, algún hierro que, por ejemplo, que haya venido acuérdense, el hierro más que nada con la tierra de la cosecha,
Y eventualmente, esto es importante, facilita alguna fermentación de alguna cantidad mínima de azúcar que haya quedado. El trasiego es muy importante. Los trasiegos son muy importantes. Y yo se los puedo asegurar que, no sé, esto también es mucho de práctica, ¿no? Pero el vino va mejorando trasiego a trasiego. Es una cosa que evoluciona y es lo más lindo de ver, porque realmente, como decía, esto no tiene nada que ver con lo que probé hace un mes atrás. Yo por ahí lo que hago, guardo una botella del trasiego anterior y bueno, y la vuelvo a probar al mes o al mes y medio y la verdad que... a ver, Vas ¿dónde bien. está? Realmente la parte más interesante, digamos, de la crianza de los vinos. Pero bueno, no se asusten si en algún momento tienen un vino con olor a huevo podrido, con una aireación, es decir, con una oxigenación, tendría que andar todo bien. ¿La pantalla? Chicos. ¿Sí? ¿Cómo? Si están viendo la presentación, porque me está poniendo un cartel acá que no sé qué es lo que me dice. Sí, sí, aparece un cartelito arriba, pero está la presentación. Listo, bueno, no sé qué es lo que... Me quiere que me aleje de la ventana, no sé qué me habla. Estoy dando clase. Estoy concentrado en la clase, no sé qué. Favor, alejar esta ventana, dice. Alejar Por favor, esta ventana. De la aplicación. Qué visión. ¿Qué sé yo? ¿Qué dice? No sé, no, me molesta. Bueno, otros efectos del trasiego. Bueno, el trasiego es fundamental, donde está la papa, digamos. Volvió. Sí, déjalo ahí, que sea lo que quiera. También ayuda a la desgasificación por eliminación de dióxido de carbono. Esto es algo bastante común. Por ahí los vinos, la gente que se apura a embotellar el vino, Sí. ustedes pueden ver un pequeño burbujeo, un pequeño gasificado, que muchas veces por ahí es refermentación en la botella de azúcar residual, o quizás no tuvo el vino lo suficiente trasiego para oxigenarse y para ir perdiendo un poco de ese gas que se puede haber formado en la crianza. Este es le diría que es algo bastante importante de los trasiegos, digamos. El trasiego ayuda mucho a mejorar el vino. Es importantísimo. Homogeneiza el vino, básicamente, ¿qué hace? Si nosotros tenemos... Sí. Por favor, ¿Cómo? repetime lo último que dijiste del trasiego, por favor. No, ahí que estamos viendo otros efectos que tienen los trasiegos, ¿no? En la elaboración o en la crianza del vino. La desgasificación. Muchas veces queda un pequeño burbujeo en el vino, a veces aparece en botella, por ahí cuando se apuran a embotellar, puede aparecer, que puede ser de refermentación, que se produzca adentro porque no terminaron bien la fermentación, o mismo después de fermentado puede ser que se produzca un poquito de gas y bueno, ese movimiento, ese contacto con el oxígeno y demás hace que se desprenda ese dióxido de carbono y se desgasifica el vino. Es mínimo, no es una soda. Daniel, Sí. Daniel, cuando yo embotello, veo que se hace como una espumita, algo así. ¿Es conveniente dejar que eso se disipe, vamos a decir? No, el embotellamiento no. Lo que sí tenés que haber tenido en cuenta antes de embotellar es que mínimamente el vino haya tenido los trasiegos. Haya tenido 2 o 3 trasiegos. Claro. Después vamos a ver, porque, acá hay mucho, o sea, no es que hay que hacer sí o sí 3 trasiegos. Capaz que hay alguno que te dice, yo hago 1 al principio, después tengo 3 meses el vino, lo hago a los bárbaros. Pero cuando uno empieza a hacer la decantación, ya automáticamente, digamos, ya empezás a hacer el trasiego. Cuando sacás el vino de una cuba a otra, estás haciendo el trasiego. Claro, nosotros lo hacemos así, digamos, no usamos nada, ya lo vamos limpiando, ¿viste? Pasándolo de cuba a cuba. Quizás estos son cuestiones que ahora que las ves, antes de hacer el trasiego, vos sacás en una copa el vino y ves si tiene burbujeo. Eso puede ser que tenga una pequeña cantidad de dióxido de carbono que te anda dando vuelta ahí, y después del trasiego tomás otra muestra y quizás no lo veas más. Porque esa es una cuestión que hace el trasiego. Bien. También te ayuda a homogeneizar el vino, a ver qué puede pasar, que es muy común. Tenga de un mismo vino que hiciste, no sé, 2 tanques de 200 litros con vino.
de la misma variedad, de la misma cosecha, tenés 2. Bueno, lo pasás a una cuba más grande y juntás todo y después lo volvés a llenar a los otros 2 con el mismo vino, pero ya está homogeneizada la partida, ¿entendés? No tenés 2 Sí. partidas diferentes de vino. Y bueno, el trasiego ayuda a eso. Muchas veces también esto pasa con la homogeneización del vino en las barricas de roble. Si estás haciendo 3 o 4 barricas de roble, y no son más de 200 litros, lo pasás todo a un tanque de 1000 litros, homogeneizás todo y después volvés a rellenar, pero ya no es, está homogeneizado el vino, digamos. ¿Mm? Es uno solo. Exactamente, es uno solo, no Claro. tenés partidas diferentes. Bien, bien. El control higiénico y la aseptización, básicamente, ¿qué hace referencia? A limpiar, acuérdense, limpieza y desinfección, siempre, sean limpios y desinfecten. Es lo más aburrido para hacer, a algunos les gusta limpiar, a mí no, y lo que más tiempo te lleva, pero es fundamental para que el vino no se eche a perder. Después fíjense acá, reajuste del dióxido de azufre libre. Muchas veces en el trasiego, ¿qué podemos hacer? Ajustar la dosis de dióxido de azufre para que nos cuide el vino, de los microorganismos, del oxígeno y demás. Ustedes van a ver cómo se hace este análisis del dióxido de azufre libre, y bueno, es una técnica válida y es el momento para hacerlo durante los trasiegos, para ir controlando cómo está ese nivel de dióxido de azufre. Bueno, frecuencia de los trasiegos. Y esto es como... No hay una regla, digamos. Hay que hacerlos por todos estos efectos que charlamos. Varía según la región, las temperaturas también. Siempre piensen esto. Si usted está en una zona cálida o de temperaturas altas o en una época del año donde hace calor, eso es más propenso para que los microorganismos se desarrollen. Siempre, la temperatura ayuda a que el microorganismo aparezca. En esta época que hace frío, el hecho de hacer los trasiegos, bueno, nos ayuda porque hace frío y no están tan óptimas las condiciones para que los microorganismos se multipliquen y aparezcan. También la Fíjense, cosecha que se ha hecho, ¿Cómo? como en esto, ¿no? Repetime De que acuerdo- Sí, digo que de acuerdo a la cosecha que se haya hecho, influye en esto. Si fue por ejemplo, si fue una cosecha que no fue demasiado artesanal, sin prestar demasiada atención, o pudimos darnos cuenta que fue un poco sucia, por llamarlo así, me parece que influye. Sí, influye, pero fíjate, sí influye obviamente, acuérdense, la materia prima es fundamental, o sea, todos estos quilombos te los ahorrás con materia prima de calidad. Pero la frecuencia, exactamente, te pasa muy común si tenés una barrica, una barrica o un tanque que es del vino de gota, digamos, del primero que extraes del tanque, ¿no? Y después tenés otra que lo hiciste mitad del tanque y mitad de prensa. Del vino prensa. Bueno, ahí vas a ver que ese vino que tiene un poco de prensa tiene mucho más contenido de partícula o mucho más suciedad y quizás sea el que tengas que más frecuentar al principio los trasiegos para limpiarlo. Todas esas Hasta cuestiones. que lo homogeneizás. Claro, ¿no? Y hasta que lo limpiás, obviamente. Fíjense, acá tienen un ejemplo. Para los vinos de larga guarda, es decir, los que van a barrica, si se quiere, los trasiegos siempre se hacen el primer año. El primer año se limpia y después se guarda. Y en los vinos de Cuba, o un vino joven si se quiere, el trasiego es la única fuente de aireación. ¿Por qué dice que es la única fuente de aireación con respecto a los de guarda? Porque la madera deja pasar pequeña cantidad de oxígeno. La En porosidad. cambio, uno de acero inoxidable no deja pasar nada. Está totalmente, o de plástico, que pueden ver acá en la zona, está totalmente hermético. Y no entra aire. Entonces el trasiego deja entrar ese oxígeno, que ya vimos los efectos positivos que causaba. En ese momento le ingresa oxígeno, chicos, ¿no? Después en la crianza no me lo van a dejar abierto al vino porque ya saben lo que pasa. Después de que lo oxigenamos, después que hacemos trasiego, lo cerramos y evitamos el contacto con el oxígeno. Bueno, a ver qué más me quedó. De nuevo, este punto es importante acá que dice, en el caso de los vinos jóvenes, que se van a embotellar rápido, es siempre importante la filtración. Además de un encolado, además de un trasiego, el filtro es muy importante. El filtro, acuérdense que como que yo les digo, lo lustra. Como lustrar los zapatos, bueno, el filtro te lustra el vino. Fíjense en vino blanco, se desaconseja el trasiego
o debe realizarse con la menor hidratación, ¿y por qué? Porque nosotros los vinos blancos, ¿cuál era nuestro objetivo? ¿Qué debíamos cuidar? Conservar los aromas primarios. Muy bien, los aromas. ¿Y cuál era la otra cuestión que tenían que tener los vinos blancos? Así es. Así La es. acidez, muy bien, que nos da la frescura. Entonces, los aromas primarios, si nosotros hacemos muchos trasiegos, y eso entra en contacto con el oxígeno, esos aromas se van combinando con el oxígeno, en el que no hay que hacer tantos trasiegos en los vinos blancos. Porque se desaconseja, o fíjense, o debe realizarse con la menor aireación posible. Esa es la cuestión del por qué no entrar tanto en contacto con el oxígeno. Bueno, y acá lo que recién me preguntaba, creo, Ricardo, las prácticas de trasiego. A ver que voy a mirarla. Fíjense, son 2 tanques, dos barricas si se quiere, en donde en una, directamente el trasiego, se dice al abrigo del aire. Básicamente no entra en contacto con el oxígeno. Se pasa de una cuba a otra y no hay contacto con el oxígeno. Acá dice trasiego, en la segunda imagen, con ligera aireación. ¿Qué es lo que hace? Esto representa una bomba. En el primero tenemos el vino, que está en crianza, y se deja caer desde la parte de arriba, y como cae desde la parte de arriba, entra con un mínimo contacto con el aire. Y el tercero hace referencia al trasiego con aireación. Que básicamente es, si se quiere, ahí yo tengo otras fotos, ahora las vamos a ver, creo que están acá, pero que antes de que entre a la cuba, donde lo vamos a homogeneizar al vino, tenga un pequeño aireación. Esta parte de acá arriba hace referencia, si se quiere, a un recipiente que deja que el vino esté en contacto con el oxígeno o con el aire. ¿Está claro o lo vuelvo a repetir este gráfico? Ricardo, ¿está claro como me preguntabas? Sí, Daniel, la bomba después de hacer el trasiego, ¿la limpiás con algo especial o directamente con agua y nada más? No, bueno, para hacer depende, el trasiego. ¿viste? Sí, no, tiene que estar limpio. Hay detergente. ¿Usás algún elemento, algún producto para limpiar la bomba? Digo, para que, viste, que la corrosión es muy grande. Sí, no, bueno, pero depende del tipo de bomba que tengas. Siempre lo que se busca en el vino, acuérdense, es la bomba de cabezal de acero inoxidable. Pero bueno, Sí. ahí pues, es caro, digamos. Sea la bomba que sea, siempre limpia. Y después de limpiarla, desinfectante. No usen lavandina, obviamente, chicos. Lavandina no. ¿Qué usa para desinfectarla, Daniel? No, hay un detergente alcalino clorado. Y después Sí. tenés el desinfectante, es el ácido peracético. Pero también está la soda cáustica, podés usar y demás, ¿viste? Toda cáustica va bien. Sí, también. Iván, no sé qué usan ustedes, qué nos podés contar vos que estén usando ahí, con lo que están haciendo. No, sí, el ácido peracético uso. Ácido peracético para desinfectar y para limpiar, ¿qué usan? Y detergente nomás. Detergente, bueno. Hay un detergente, la soda cáustica o el detergente alcalino clorado también se puede usar. Pero bueno, hay empresas que en Mendoza, por ejemplo, se dedican solamente a vender esas cosas, el detergente para limpieza. Y hay un montón de tipos, ¿viste? Yo, si querés, después te busco información o poner en Google empresas que vendan detergentes para bodega y tienen, no sé, 10 millones de productos, ¿viste? Porque se dedican a eso. Sí. Bueno, a ver. Que nos queda todavía. Che, ¿cuánto vamos? No lo quiero hacer muy largo para que no se me canse. Sí, por favor. Estoy agotada. 1 hora y... Los mato. Bueno, voy a dejar, este grafiquito lo voy a dejar para la clase que viene, pero con este gráfico cerraríamos un poco a ver que aparezca, este gráfico, con este cerramos la clase que viene, o empezamos la clase que viene, no los quiero enloquecer porque quiero que lo entiendan. Sí. Vamos a ver Daniel. 2 o 3 fotitos. Miren. Acá estos chicos están básicamente descubando un vino blanco, y fíjense que lo están poniendo en una cuba. Este vino toma contacto con el oxígeno. Si fuera un vino tinto sería
un vino tinto que toma en contacto con el oxígeno y lo pasan a otro lado. Fíjense que tienen como una red acá, ¿las ven? Sí. Esas mallas, muchas veces no. Recuerden que limpiar el vino, y sobre todo en grandes volúmenes, por ahí, como un tanque muy grande el que está ahí, hace un pedazo de hoja, de semillita, de lo que sea. Bueno, es bueno poner esas, son tipo unas telitas, yo no sé el nombre de la tela, porque no lo sé, pero es como un filtro que nos ayuda a sacar algo grueso del vino para ir limpiando a poco. Tipo un organza, finita, esas que vienen para... Sí, no tienen un nombre, no me Sí, acuerdo sí. ahora, tienen un nombre, me lo han dicho, no sé, Maya, no sé cuánto, ahora no me lo acuerdo, te pido disculpas. Pero bueno, ya de a poco ven cómo vamos, todas técnicas que nos ayudan a ir limpiando el vino. Ahí ya ni bien en el descubre, ya una trampa, si se quiere, para sacar alguna partícula grande que no hayamos podido lograr en el defangado. Esa borra toda negra que está ahí es la borra que queda de un defangado previo a la fermentación del vino blanco. Esto hay que eliminarlo antes de fermentar. Y después, esa es la borra del vino blanco después de fermentado. Más claro no le puedo hacer y más acercarlo a la realidad que esto no tengo. Pero fíjense, esta tiene tierra, porque hay tierra, porque está negra, esto no se puede poner a fermentar. Y esta es una borra ya de un mosto claro, que fíjense que es mucho más clara la borra. Bueno, acá ya fermentó y es la parte del fondo lo que se elimina. En vino blanco es muy importante el defangado previo. Y es parte de lo que nosotros vamos a ir logrando. Muchas veces en las grandes bodegas, si esto representa un 5%, no es lo mismo en un tanque de 200 litros un 5% que en un tanque de 10.000 litros, de 20.000 litros. A esas borras se le hace un tratamiento de clarificado fuerte y se las recupera lo máximo que se pueda. Después lo vamos a charlar en alguna otra clase cómo hacerlo, pero básicamente es un clarificado fuerte. Bueno, creo que no tengo más fotitos. No, hasta ahí. Bueno, dudas, preguntas, sugerencias que quieran hacer. Te preguntaba las fotos que mostraban recién de los grafiquitos y eso. ¿De qué libro es? Del libro que le estoy debiendo a todo el mundo, pero bueno. Necesito un ayudante de cátedra, que estaba la idea este año para que me ayude con todas estas cuestiones, y al final no con todo yo conseguí el calendario de, no sé si es del INTA, pero no, creo que es del Ministerio de Agricultura, en esa época creo que no existía el INTA, de 1936, que tiene mucho sobre producción, de 1930 y pico, no sé, tiene mucho de producción de vino, que lo tiene un tío mío en Gualeguaychú, cuando pueda viajar lo voy a conseguir y ahí le sacamos fotocopia y lo compartimos, está buenísimo ese libro. Pero Richard, ¿qué hicimos? Con ustedes hicimos el trabajo el año pasado. Sí. ¿Cómo? El año pasado, le hicimos el trabajo. Sí, ya sé, pero digo, que conseguir el libro ese que está buenísimo tiene mucho material de la época, digo, que está bueno para compartirlo, para tenerlo, no más allá del trabajo, no, digo. Yo sé que estoy en deuda con la parte de apunte, no sé. ¿Me podrás pasar el nombre del libro? ¿Cómo? ¿Me podrás pasar el nombre del libro? Sí, no lo tengo del que digo yo. A Daniel le pido, no a vos. Perfecto. Los libros son los pasados. A ver, para que. Denme un segundo y les traigo la tapa. ¿El de Togores? Bueno, Togores es uno. Quedan 6 minutos de la reunión, dice. Ya terminamos. Este es uno. Pascal Rivero Gallón. Este es el más barato. Este es el que yo uso. Este es barato. El de Togores Hidalgo es incomparable y el otro día busqué otro libro que tengo por ahí anotado el autor y todo y dije este debe ser más barato y es más caro que el de Togores todavía. Pero bueno, son más caros porque los libros son muy claros y tienen la información muy limpia. Pero este está bueno también.
Tratado de Enología. Son 2 tomos, el otro tomo lo estuve chumbeando para hacer la clase ahora y no sé dónde lo tengo. Mandá la fotito de la tapa esta, así yo aprovecho que te acá en Buenos Aires y lo busco por ahí, lo consigo acá. Este es barato, este vale, no sé, plata de hoy capaz 2.000 pesos. Pero los otros valen el que 20, 25. Incomprable. Bueno, subí Bueno, la por tapa. eso, 2.000 pesos. 2.000 pesos estamos hablando de algo accesible, por eso digo, si me da de 20 ni en pedo, pero bueno. Este está muy bueno, este está muy bueno. Después tengo otro también que les suelo dar fotocopia de otro libro que tengo. Y después algunas cosas que bajé de internet y demás. Bueno, gente, yo me Bueno, voy. chicos, Nos vemos la próxima. nos vemos la clase que viene. Chao. Chao, Natalia. Sí, Daniel. Vamos, chau, chau. Chao.